Bienvenidos a una cápsula de Tendencias B por Más. Les saluda con mucho gusto Adolfo Ruiz, responsable de Comunicación y Relaciones Públicas de Grupo Financiero B por Más, y les traigo la información más relevante de los eventos que sucedieron la semana anterior y cuáles son las perspectivas para la semana que iniciamos. Los principales índices accionarios estadounidenses finalizaron la semana y el mes con rendimientos positivos. El Nasdaq presentó una recuperación de 4.7%, seguido del Standard & Poor's con un avance del 4.5% y del Dow Jones de 2.9%. Durante julio, el rendimiento de los mercados fue mayor para un mes con un avance del 12.2% en el Nasdaq, 9% en el Standard & Poor's y 6.5% en el Dow Jones. A lo largo de la semana, el catalizador de los mercados fueron los reportes corporativos, principalmente las de las empresas tecnológicas, donde los reportes de Amazon y Apple fueron mejor al esperado y además mandaron una perspectiva optimista. Alphabet, matriz de Google, presentó un mejor rendimiento y un mejor crecimiento en los servicios de la nube. Del lado negativo, Meta decepcionó al mercado al presentar un reporte con menores ingresos de publicidad. De igual manera, Roku retrocedió 26% ante las advertencias de menor publicidad. Comcast no presentó crecimiento en suscriptores de banda ancha, e Intel no alcanzó las expectativas del mercado. A la fecha han reportado 279 emisoras de la muestra de las 500 emisoras del Standard & Poor's, con un 77.8% por arriba de lo esperado. Para la semana que iniciamos, se espera que la publicación de 153 emisoras, por la que la atención de los inversionistas volverá a estar en las cifras de las compañías. El avance de los mercados se dio a pesar de reportarse un segundo trimestre de caída en el PIB y tras el ajuste de 75 puntos base en la tasa de referencia por parte de la Fed. En México, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores terminó con un avance semanal de 2%. En este mercado, el balance de los reportes corporativos al segundo trimestre del 2022 de 34 emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores es de 46%, con cifras positivas, 28% negativas y el resto neutral. En materia económica, lo más relevante de la semana fue el anuncio de política monetaria de la Fed, donde incrementó en 75 puntos base su tasa de interés, en línea con lo esperado. En el comunicado se reconoce que el gasto y la producción se han desacelerado, pero justificaron su decisión por la solidez en el mercado laboral y por la elevada inflación. También destacó el dato del PIB de Estados Unidos, que se contrajo sorpresivamente en el segundo trimestre de 2022, de acuerdo con el dato preliminar. El gasto de los hogares se desaceleró a 1% desde 1.8% anterior. La inflación del periodo fue mayor a lo esperado y al anterior. A nivel local también se conoció el PIB, que de acuerdo con la estimación oportuna creció 2.1%, sumando 5 trimestres consecutivos en expansión. La actividad agropecuaria se moderó, pero la industria y los servicios se aceleraron. En otros indicadores relevantes, el IGAE se contrajo por primera vez desde octubre de 2021, con cifras desestacionalizadas, y la balanza comercial de México, que registró un déficit por 6.4 mil millones de dólares con cifras ajustadas. Es el séptimo al hilo y el más pronunciado que se tiene registro. Al interior, tanto las importaciones como las exportaciones marcaron nuevos máximos. En esta semana se conocerán las nóminas no agrícolas de julio en Estados Unidos. Se publicarán los PMIs manufactureros de Estados Unidos, Europa y México para julio. Y a nivel local también se conocerán los datos de la demanda interna y las remesas a mayo y la confianza al consumidor de julio. Hasta aquí la información más relevante. Les saluda con mucho gusto Adolfo Ruiz y le deseo que tenga una excelente semana.